este tutorial veremos los tipos de coordenadas con la cual un usuario puede dibujar en AutoCAD. Hay dos tipos de coordenadas, las coordenadas cartesianas rectangulares y las coordenadas polares. Las coordenadas rectangulares se dividen en dos tipos, en absolutas y las coordenadas relativas o incrementales. Las coordenadas absolutas son referidas al origen de las coordenadas. En este caso se introducen en el orden x, y. Entonces, las coordenadas absolutas dependen del origen. Para explicar esto, he creado una serie de capas en la cual les estoy mostrando un cuadro base, ¿verdad?, que tiene 100 unidades de lado, cuyo punto de origen está en las coordenadas 100, 100, y he establecido algunas cotas para que nos ayude en la fase de dibujo. ¿Ok? Vamos a verlo de esta forma. Tenemos un cuadro entonces que tiene como punto de origen las coordenadas 100, 100, y vamos a dibujar una línea. Entonces seleccionamos el comando línea y nos dice precise el primer punto. Vamos a marcar las coordenadas 100, 100. ¿Ok? Vamos a mostrar aquí el grosor de las líneas para que esto se vea mejor. Vamos a seleccionar entonces el comando línea. Vamos a partir de las coordenadas 100, 100. Ahora, como las coordenadas absolutas dependen del punto de origen, si estas son las coordenadas 100, 100, vamos a dar este otro punto. ¿Cuál sería estas coordenadas? Sería 200 en X y 100 en Y. Entonces damos 200, 100. ¿Ok? Al siguiente punto, ¿cuáles serían estas coordenadas? Bueno, tenemos 200 en X y 200 en Y. El siguiente punto sería la coordenada 100, 200, 100 en X, 200 en Y. Y para cerrar, volvemos a la coordenada inicial, que sería 100, 100, o bien escribimos C para cerrar. También tenemos las coordenadas rectangulares relativas, que no se refieren al origen y que se introducen en el orden @x, y. Procedemos a marcar el primer punto, que serían las coordenadas 100, 100, y nos movemos hacia la derecha, que esto correspondería a 100 unidades. Tenemos que poner primero la arroba, ¿verdad? 100 unidades en el eje X y 0 unidades en el eje Y. ¿Ok? Luego nos movemos hacia arriba, sería arroba 0 unidades en el eje X y 100 unidades en el eje Y. Estamos subiendo 100 metros o 100 unidades. Ok, en este caso incluso podríamos omitir esta guía porque básicamente no la requerimos. Ok, ahora nos movemos 100 unidades en el eje X, pero hacia la izquierda. Entonces sería arroba menos 100, y en el eje Y, como nos mantenemos en la misma línea, en el mismo punto, le ponemos 0. Damos enter y volvemos al punto de origen. Entonces en el eje Y
vamos hacia abajo, entonces sería negativo, y en el eje X se mantiene en el mismo punto, entonces damos 0, menos 100 y damos enter para salir. Luego tenemos las coordenadas polares absolutas y relativas o incrementales. En el caso de las absolutas se indica la distancia entre el punto que deseamos marcar y el origen de las coordenadas, además del ángulo. ¿Cuál sería en este caso el origen de las coordenadas? Es el origen del plano, ¿verdad? El del plano SCP, en este caso las coordenadas 0,0. Se debe usar el argumento de ángulo para especificar el ángulo y se ingresa en el orden distancia, el símbolo de ángulo, y especificamos el ángulo de apertura para ese dibujo. Para dibujar las coordenadas polares absolutas, seleccionamos el comando línea, precisamos el primer punto. En este caso, al ser absolutas, van a depender del punto de origen. En este caso, el punto de origen va a ser 0,0. ¿Okay? Y es como que si nosotros dibujáramos este cuadrado estando desde este punto, es decir, damos el ángulo con respecto al este, ¿verdad? Y la distancia que hay desde el punto 0,0 a la coordenada 100,100. Seguidamente, entonces daríamos la distancia de este punto a la coordenada 200,100 y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta ir formando el cuadrado. Entonces, para ese primer punto, yo previamente ya había medido las distancias. Entonces, del punto 0,0 a la coordenada 100,100 tengo una distancia de 141 metros con 42 centímetros, por decirlo así. Ángulo 45 grados. El siguiente punto sería la distancia entre el punto de origen y la coordenada 200,100. En este caso yo tendría 223 metros con 61 centímetros, ángulo 27. Me voy al otro punto, que serían 223 metros, 282 metros con 84, ángulo 45. ¿Por qué ángulo 45? Porque es esta misma trayectoria. Es el recorrido que hace esta línea del punto 0,0 a este vértice. Tenemos 282 metros y forma un ángulo de 45 grados. Damos enter. Luego seguimos con el tercer punto, que sería la distancia entre este punto y este otro punto y el ángulo que se formaría. En este caso 223.61, ángulo 63. Y el último punto, que sería básicamente el primero que hemos marcado al formar este cuadro, que sería 141.42, ángulo 45. Podemos copiarlo acá de la línea de comando, pegarlo y darle enter y damos C para cerrar. Las coordenadas polares absolutas son muy importantes cuando en topografía, cuando estamos a partir de un punto, ¿verdad?, con una estación total y empezamos a dar las distancias y ángulos para formar un polígono, y con esto podríamos hacer
un plano. Ahora, a nivel de dibujo, también tenemos las coordenadas polares relativas o incrementales, que no se refieren al punto de origen, y se usa el argumento arroba, la distancia, y luego especificamos el ángulo anteponiendo el símbolo de ángulo. En este caso vamos a borrar esta línea, dale control Z, para dibujar las coordenadas polares relativas. Seleccionamos el comando línea, precisamos el primer punto, aquí vamos a poner las coordenadas 100, 100 y nos movemos de la siguiente forma. Escribimos arroba 100 ángulo 0. ¿Por qué 0? Bueno, porque estamos usando el sentido antihorario para establecer los ángulos, ¿verdad? Aquí tenemos 0, 90, 180, 270. Para el siguiente punto sería 100 arroba 100 ángulo 90. Ahora, si nosotros queremos en las coordenadas polares relativas evitar escribir el arroba, activamos la entrada dinámica y hacemos lo siguiente: escribimos 100. Ahora nótese que la anotación se está haciendo en el cuadro de diálogo a la par del puntero, ¿verdad? Ángulo 180. Y el siguiente punto sería 100 ángulo 270. Y damos C para cerrar.